La final masculina de los 200 metros en la Diamond League de Bruselas no fue simplemente otra carrera más dentro del calendario internacional. Fue una declaración, un punto de inflexión, una prueba clara de que esta distancia, históricamente dominada por leyendas y márgenes mínimos, ha entrado en una nueva era donde la excelencia ya no es ocasional, sino constante. Desde el inicio, todas las miradas estaban puestas en un enfrentamiento que muchos consideraban inevitable: Kenny Bednarek contra Letsile Tebogo. Dos estilos distintos, dos filosofías de carrera opuestas y una misma ambición: dominar la prueba más completa del sprint moderno. Bednarek llegaba a Bruselas con una temporada 2024 que rozaba lo histórico. No solo había demostrado una regularidad pocas veces vista en los 200 metros, sino que además había ampliado su rango competitivo a distancias que normalmente no forman parte del repertorio de un velocista puro. Su récord mundial en los 300 metros no fue un simple dato anecdótico, fue una señal de alerta para todo el circuito. Confirmaba que su resistencia a alta velocidad estaba a un nivel excepcional. A eso se sumaba su récord nacional en los 100 metros, una marca que consolidó definitivamente su estatus como uno de los sprinters más completos del planeta. No se trataba únicamente de correr rápido en línea recta, sino de demostrar que podía generar velocidad máxima, sostenerla y volver a producirla bajo presión. Convertirse en uno de los 5 hombres más rápidos de la historia en los 200 metros no fue casualidad, fue la consecuencia lógica de una evolución cuidadosamente construida. Pero quizás el dato más revelador de su temporada fue su actuación en el relevo 4x400 metros. Un parcial de 43.4 segundos no solo lo colocó entre los mejores relevistas del mundo, sino que reforzó una idea clave: Bednarek no es un sprinter limitado por la distancia, sino un atleta con una capacidad aeróbica y anaeróbica extraordinaria, capaz de rendir cuando la mayoría empieza a decaer. Sin embargo, Bruselas no era un escenario cómodo. A pesar de sus credenciales, Bednarek llegaba con interrogantes. Sus 2 primeras carreras de 200 metros tras los Juegos Olímpicos habían sido más lentas de lo esperado. No malas, pero sí insuficientes para un atleta que ya había acostumbrado al mundo a correr por debajo de los 19.75 segundos. La presión era real, y el margen de error, mínimo. En el otro lado de la pista estaba Tebogo, un corredor conocido por su capacidad devastadora en la segunda mitad de la carrera. Si Bednarek representaba el control, el ritmo y la autoridad desde el inicio, Tebogo encarnaba la amenaza constante, el cazador que espera el momento exacto para atacar. Durante toda la temporada había demostrado que ningún rival estaba a salvo en los últimos 80 metros cuando él encontraba su aceleración final. La final de Bruselas no solo reunía talento, sino también incertidumbre. Otros nombres fuertes completaban el campo, atletas capaces de alterar cualquier pronóstico y convertir la carrera en un caos táctico. La calidad del grupo garantizaba que cada decisión, cada paso y cada transición sería decisiva. Así, cuando los atletas se colocaron en los bloques de salida, no se trataba solo de ganar una carrera. Se trataba de responder a una pregunta mucho más grande: ¿quién está realmente preparado para gobernar los 200 metros en la nueva era del sprint? Y lo que ocurrió después redefinió la respuesta. El disparo de salida fue limpio, sin sobresaltos ni falsas arrancadas, y desde los primeros metros quedó claro que ninguno de los favoritos pensaba especular. Kenny Bednarek reaccionó con precisión quirúrgica. Su salida no fue explosiva en el sentido clásico, pero sí extremadamente eficiente, rápida, controlada y perfectamente alineada con la curva, un detalle clave en los 200 metros. Apenas transcurridos los primeros pasos, Bednarek ya comenzaba a marcar territorio. Su transición de la fase de aceleración a la velocidad máxima fue suave, sin tensión visible, lo que le permitió entrar en la curva con una ventaja mínima pero psicológicamente importante. En este punto de la carrera, muchos velocistas todavía están buscando su ritmo. Bednarek ya lo tenía. Detrás de él, Letsile Tebogo se mantenía fiel a su identidad competitiva. No forzó la primera mitad. No entró en pánico al ver a Bednarek ligeramente por delante. Su enfoque fue claro: mantenerse cerca, sin perder contacto visual, esperando el momento exacto para liberar su aceleración en la recta final. Esa paciencia, tantas veces decisiva en su temporada, volvía a ser su principal arma. El primer punto clave llegó en el paso por los 100 metros.
Bednarek cruzó esa marca en aproximadamente 10 y 23 segundos, un registro que no solo confirmaba su dominio inicial, sino que también enviaba un mensaje al resto del grupo. El ritmo era alto, muy alto. Tebogo, apenas una fracción detrás, mantenía la presión constante, consciente de que cualquier error del estadounidense podía abrirle la puerta a la victoria. Otros competidores intentaban mantenerse en la lucha. Algunos apostaron por una salida más agresiva, otros por una estrategia más conservadora, pero la realidad era evidente: la carrera ya estaba reducida a un duelo. El resto del campo competía por el podio. Bednarek y Tebogo corrían por el control total de la prueba. Al salir de la curva, la dinámica cambió. Ese es el momento donde la mayoría de las finales de 200 metros se definen, y en Bruselas no fue la excepción. Tebogo comenzó a incrementar la frecuencia de zancada. Su postura se volvió más vertical, su braceo más agresivo. Era el aviso que todos esperaban: el ataque había comenzado. Durante unos segundos, la diferencia entre ambos se redujo visiblemente. El análisis de los parciales muestra que entre el segundo y el tercer tramo de la carrera Tebogo fue más rápido, recortando centésimas cruciales. El estadio lo percibió. La sensación de que el sorpaso era posible se apoderó del ambiente. Pero aquí apareció el factor que ha definido la temporada de Bednarek: su capacidad para sostener la velocidad bajo máxima presión. En lugar de descomponerse técnicamente, el estadounidense mantuvo una mecánica impecable. No aumentó la tensión innecesariamente, no alargó de más la zancada, no perdió eficiencia. Simplemente siguió corriendo a su ritmo óptimo. Ese control fue decisivo. Mientras Tebogo alcanzaba su pico de aceleración, Bednarek se mantenía estable, absorbiendo el ataque sin ceder terreno de forma significativa. La diferencia nunca desapareció por completo. Se redujo, sí, pero jamás se convirtió en una amenaza real de adelantamiento. En los últimos metros, cuando las piernas empiezan a pesar y la técnica suele romperse, Bednarek mostró por qué es uno de los atletas más consistentes del circuito. Su cierre fue sólido, sin fisuras, cruzando la línea de meta con autoridad y deteniendo el cronómetro en 19.6 segundos, un tiempo que no solo le dio la victoria, sino que confirmó que su dominio no es circunstancial. Tebogo, pese a la derrota, dejó claro por qué es uno de los rivales más peligrosos del mundo. Su cierre fue impresionante, su capacidad de presión incuestionable. Sin embargo, esta vez no fue suficiente. La carrera no se perdió en el final, se decidió en el equilibrio, en la gestión de cada fase, en la frialdad para ejecutar cuando el margen de error era inexistente. La final de Bruselas no se ganó con un solo gesto espectacular, sino con una suma de decisiones perfectas tomadas a máxima velocidad. La victoria de Kenny Bednarek en la final de los 200 metros en Bruselas va mucho más allá de un simple primer puesto. No se trató únicamente de cruzar la meta antes que sus rivales, sino de consolidar una temporada que ya estaba marcada por la excelencia y elevarla al terreno de lo histórico. En un deporte donde la regularidad es tan difícil de sostener como la velocidad pura, Bednarek ha conseguido algo excepcional: convertir la consistencia en su mayor arma. El tiempo de 19.6 segundos no fue un accidente ni una actuación aislada. Fue la confirmación de una tendencia. Con esta carrera, Bednarek se convirtió en apenas el segundo atleta de la historia capaz de correr por debajo de 19.75 segundos en 5 ocasiones dentro de una misma temporada. Un dato que habla no solo de talento, sino de una preparación física y mental fuera de lo común. Mantener ese nivel durante meses exige un control absoluto del cuerpo, una gestión inteligente de la carga competitiva y una madurez que pocos velocistas alcanzan tan jóvenes. Además del prestigio deportivo, la victoria en Bruselas tuvo un impacto tangible. El premio económico de $30.000 simboliza la importancia del triunfo dentro del circuito profesional, pero también refleja el estatus que Bednarek ha alcanzado dentro del atletismo mundial. Ganar cuando todos te observan, cuando eres el objetivo a batir, es lo que separa a los grandes campeones de los talentos prometedores. Sin embargo, el valor de esta final no puede entenderse sin analizar a sus rivales. Letsile Tebogo volvió a demostrar por qué es considerado uno de los corredores más peligrosos del planeta. Su capacidad para cerrar carreras, para generar velocidad cuando otros ya están al límite, sigue siendo una amenaza constante. Aunque esta vez no logró superar a Bednarek,
Su actuación confirmó que la lucha por el dominio de los 200 metros está lejos de ser unilateral. Otros atletas también dejaron su huella. El tercer puesto, con un tiempo cercano a los 19.8 segundos, subraya la profundidad del campo competitivo actual. Nunca antes tantos corredores habían sido capaces de sostener ritmos tan altos de manera tan regular. Esto convierte cada final en un escenario impredecible, donde el más mínimo error puede costar posiciones y donde la perfección es casi una obligación. La carrera de Bruselas dejó una lección clara. En el sprint moderno ya no basta con tener una recta final devastadora o una salida explosiva. La victoria exige un equilibrio total entre aceleración, control técnico, resistencia y fortaleza mental. Bednarek encarna ese perfil completo. Su capacidad para dominar los primeros 100 metros sin comprometer el cierre ha redefinido la forma en que se ganan las grandes finales. De cara al futuro, las implicaciones son enormes. Con una temporada 2024 tan sólida y un cierre tan contundente, Bednarek se posiciona como uno de los grandes favoritos para los próximos campeonatos mundiales y eventos olímpicos. Su evolución sugiere que aún no ha alcanzado su techo. Al contrario, todo indica que está entrando en la etapa más productiva de su carrera. Pero quizás lo más emocionante es lo que esto significa para la disciplina en sí. Los 200 metros masculinos atraviesan un momento dorado. La rivalidad entre estilos, la aparición de atletas completos y la reducción constante de los márgenes convierten cada carrera en un espectáculo de máxima tensión. Bruselas no fue el final de una historia, sino el inicio de una narrativa mucho más grande. La pregunta ya no es quién ganó esta final, sino quién será capaz de sostener este nivel cuando la presión aumente aún más. Por ahora, la respuesta tiene un nombre claro. Y mientras el cronómetro sigue cayendo, una cosa es segura: los 200 metros, tal como los conocíamos, ya no existen.